TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Saludamos no solamente a los que nos escuchan a través de Radio UNAM en el 96.1 y en el 860, sino también a todos los que nos están observando a través de TV UNAM. Prende TV UNAM era el hashtag, ¿no? ¿No es Prende TV UNAM? Mira TV UNAM. Mira TV UNAM, abre los ojos. Bienvenidos a todos los que están en el canal 120 o en el canal 20 de TV Abierta. Gracias por acompañarnos en Primer Movimiento y nuevamente nos decimos buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Hola, buenos días a las dos. Hola, buenos días, Miguel Luisa. Ángel. Buenos días, Juana Inés. Amanecemos con una primera hora interesante. Estuvimos hablando de trasplantes, específicamente de riñón, y hay muchísimos comentarios en redes sociales, muchas preguntas. A mí me gustó mucho el comentario de Paco Barajas. Hay que mandarle un gran abrazo a Paco Barajas. Que si nos da su corazón es trasplante. ¿Nos lo vas a dar en una hielera? Si es en una hielera, sí. Él viene a ofrecer su corazón. ¿En una hielera? Bueno, está bonito. ¿En un topper? El tweet está muy chulo. Que nos lo den hielera, que nos lo den en cóctel. En tweet, en beso, canción. En canción, porque hay que decir que Paco Barajas es músico de Panteón Rococó. Le mandamos un gran abrazo a él y a todos los amigos de Panteón. Y bueno, pues con esto arrancamos. Hay mucho que discutir. Transformación positiva de conflictos con Pablo Romo fue otra gran discusión que, como siempre, dan ganas de que dure 20 horas más, ¿no? Pero bueno, ya tenemos por acá mucho que discutir en esta segunda hora y lo trataremos de hacer de manera prudente, de manera respetuosa, y de igual manera los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen y nos digan qué opinan de todo lo que estamos discutiendo. Tenemos música, tenemos por acá recomendaciones musicales y será bueno arrancar con una, Miguel Ángel. Sí, Andy Stott, Fate in Strangers. Eso, hay que tener fe en los extraños. Sí. Hablando de trasplantes. Sí. Y de comunidad.
movimiento. Nota nacional. Hoy ya son las 8 de la mañana con 8 minutos y es martes de Meyer, como cada 15 días. Hoy es martes de Meyer. Hoy es martes de Meyer. 3 de los 4 testigos que declararon en el caso de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exgobernador de Tamaulipas, dice Animal Político, murieron y un cuarto está en calidad de desaparecido desde noviembre de 2016. Buenos días, Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Buenos días. Decimos siempre buenos días por pura convención, ya que no necesariamente son buenos y desde luego el tema que vamos a abordar hoy no tiene nada de bueno. No los hace mejores, desde luego. Bueno, Sí, si hay algo que tiene de bueno, Lorenzo, y es contar con voces como la tuya para poder seguirlo discutiendo. Sí, hay muchas voces que se pierden en el camino y todavía tenemos voces importantísimas. Gracias a ti. Pero sería bueno que nos pudiéramos ocupar de otras cosas más positivas, pero en esta ocasión, nada más como pie de página, no quiero dejarlo pasar, que se cumplen los 100 años de la Revolución de Octubre. Y cada quien puede tener la definición que quiera sobre lo que detonó allá en Rusia, que se convirtió en la Unión Soviética, pero no deja de ser muy importante. Bueno, pasemos ahora a nuestro territorio nacional y al de los gobernadores. Los gobernadores eran en el antiguo sistema simples enviados encargados del despacho de cada estado por parte del presidente. Hubo presidentes, Lázaro Cárdenas, por ejemplo, o Carlos Salinas de Gortari, es otro ejemplo, que durante su sexenio, pues por las buenas o las regulares o las malas, se deshicieron, vamos a ponerle como promedio de 10 gobernadores, pero en algunos casos fueron más, porque el gobernador servía según lo que hiciera el presidente, a placer del presidente, como se dice. Y cuando no le servían, por ejemplo, cuando daban, su gobierno daba por resultado conflictos, problemas para la presidencia, bueno, simplemente se le decía al Congreso local que no era independiente y que sigue sin ser independiente, por favor, busquen la manera de darle licencia, quitarlo, y yo les mando el reemplazo. Pero esto empezó a cambiar al finalizar el siglo pasado, cuando Ernesto Zedillo ya no pudo quitar a Roberto Madrazo del gobierno de Tabasco. Lo quería quitar de una manera la más de civilizada, aunque no precisamente la mejor para el país, y era que dejara el gobierno de Tabasco, donde había llegado mediante un fraude que fue tan fenomenal que no se podía ocultar, y pasarlo a la Secretaría de Educación. Vaya regalo que le iban a hacer a la educación mexicana. Pero Madrazo no se dejó, se rebeló y dijo no me voy. Y ya Zedillo no tuvo el poder que todos sus antecesores habían tenido, por lo menos desde Obregón, y lo tuvo que dejar ahí. Bueno, cuando llega Fox, las cosas cambian muy rápidamente. Rogelio Hernández, un colega mío en el Colegio de México, tiene ya varios trabajos al respecto, libros sobre esta independencia de los gobernadores. Con el PAN y con Fox ya no fue posible removerlos como se usaba en el antiguo estilo. Fox, al contrario, decidió ganárselos, la mayoría eran priistas, y decidió ganárselos usando, entre otras cosas, los recursos del petróleo. Ahí fue a dar el petróleo, al menos una parte del petróleo. Darles recursos, tenerlos contentos, y así pasaron el shock de haber perdido el poder presidencial. Se convirtieron
en señores de horca y cuchillo en sus estados. Fox ni nadie pudo ya controlarlos y francamente se convirtieron en ejemplos de lo que era el antiguo régimen, pero a nivel local. Llegamos ya a los casos extremos de los últimos tiempos, con Duarte de Ochoa, ahí en Veracruz, en donde los excesos ya son de antología. Realmente ningún gobernador había llegado a esa barbaridad que se llegó en Veracruz, pero no es solo en Veracruz. Otro estado donde pasó esto fue, bueno, donde pasó en extremo, porque pasó en todos, fue en Tamaulipas. Y ahí tenemos que el exgobernador Eugenio Hernández, bueno, pues es acusado, entre otras cosas, de apropiarse de un gran terreno en la costa y de haberlo, a través de intermediarios, haber ido cambiando. Era un terreno público, de propiedad pública, y va a ser transferido a propiedad de este señor gobernador por vía de testaferros. La ganancia es enorme porque el terreno es un terreno muy grande y el resultado era de 1,600 hectáreas en una zona que tiene mucho valor porque es una zona de puerto, Altamira. Entonces, realmente es una manera muy rudimentaria, pero muy eficaz de hacerse de dinero a costa del bien, del patrimonio común. Por diferentes razones, igual que este señor Hernández, igual que Duarte, el de Veracruz, Duarte, el de Chihuahua y otros, han tenido que vérselas con la justicia, cosa rara, porque no es el caso normal. Pero una vez que ha sido acusado, entonces resulta que tienen eso que dijiste al principio y que aparece en la prensa de ayer, que los testigos que van a dar los datos y fe de lo que pasó con ese terreno han ido desapareciendo. Uno se suicidó, 2 fueron asesinados, 1 fue levantado, en ese vocablo que se usa ahora entre nosotros y que ya es desafortunadamente la mar de común, y que significa que alguien lo secuestró y que probablemente no lo volveremos a ver. Quiere decir que el 80% de los testimonios que se iban a dar, pues ya no se van a dar, se irán a dar en el otro mundo, porque ya están en manos del Señor, ya no son de este mundo, queda uno solo. Esa es la manera como en Tamaulipas se está tratando de resolver, entre comillas, el problema, desapareciendo así de manera, es como si estuviéramos leyendo una novela de las mafias de antaño en Estados Unidos o en Italia, que desaparecen testigos, pero es México del siglo XXI, y es la brutalidad combinada con la rapacidad y con una buenísima dosis de impunidad. Brutalidad, rapacidad e impunidad. Todo combinado en el caso de un solo exgobernador. Bueno, según nos dice la Auditoría Superior de la Federación, y esto lo reportó en su edición del 22 de abril de este año, sin embargo, el monto de dineros no esclarecidos en la administración
de 22 gobernadores del PRI en este sexenio de Enrique Peña Nieto llega a los 259,000 millones de pesos, que no se pueden pues justificar, y eso es lo que dice la Contraloría, que por cierto es uno de los pocos instituciones del gobierno federal que parece funcionar. Yo no me explico por qué, a qué se debe la excepción, ya que el grueso de las instituciones o no funcionan de plano. Está ahorita el caso de la FEPADE, ¿verdad?, de un fiscal que se propuso acusar a alguien, a Emilio Lozoya, por andar recibiendo sobornos que ya se declararon en cortes de Brasil y de Estados Unidos, y el que desaparece es el fiscal, y Lozoya sigue pues como Johnny Walker, tan campante. Entonces, en este contexto, tener a la auditoría haciendo cuentas y diciendo, bueno, pues esto no checa, aquí no está comprobado, etcétera, por 259,000 millones de pesos de 22 gobernadores del PRI durante el sexenio de Peña Nieto, pues es un indicadorzazo de la naturaleza de los gobiernos locales. Entonces, el caso de Tamaulipas es y de Eugenio Hernández es el más pues escandaloso, no por el monto, porque el monto más escandaloso es el de Duarte de Veracruz, sino por el método que se eligió para que el juicio no llegue a buen fin, eliminar a los testigos. Sin más, es una forma muy obvia de cómo se manejan estos negocios de gobernadores. Ahora falta saber cómo se podrían manejar los del gobierno federal, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Además, está el tema no solo del daño causado por el mal uso de recursos públicos, sino está otro elemento que también entra mucho en los gobernadores. En los de Tamaulipas ni qué decirlo, pero no son los únicos, y son los ingresos que entran por la vía del crimen organizado. Se nos dice ahora que un estudio que acaba de publicarse en la Universidad de Texas, como siempre resulta que es en el extranjero donde se dan unos de los mejores datos sobre la corrupción mexicana, así como el caso de Odebrecht reciente. En este estudio, vía juicios que se están llevando en Estados Unidos con acusados de crímenes relacionados al narcotráfico y que tienen que ver con México, se señala que en el caso de Coahuila, de los dos últimos gobernadores hermanos, los Moreira, que ahí los testigos han declarado que se dieron incluso en un caso específico $1 millón a uno de estos hermanos. Quiere decir, por tanto, que a la suma de los 259,000 millones de pesos que la auditoría no ve cómo se puedan justificar, hay que sumarles los dineros ilegales. El crimen organizado es el que puede dar los mejores sobornos, pero no es el único. Están las cantidades que debieron de haber dado, seguro, empresas privadas cuando obtuvieron contratos para la obra pública. Eso ya lo sabemos a todos los niveles, federal, estatal y municipal, que si se contrata una carretera o
una pavimentación o cualquier tipo de trabajo a una empresa privada que va a ser pagado con dineros públicos, pues hay altísimas posibilidades de que el contratista tenga que pasarle parte de el pago a quien le dio el contrato. Y entonces estamos hablando de minas de oro en las gubernaturas locales. Finalmente, no con esto agoto la lista de el abanico de problemas de corrupción que hay ahí, pero esta es interesante. Parte de esos recursos, bueno, se los quedan los gobernadores, obviamente, pero también otra parte se va a las campañas electorales como dinero, recursos no declarados que entran en la campaña y que pueden hacer la diferencia entre la derrota y la victoria. Recordemos de una partida de 20 millones de pesos que por accidente una autoridad descubrió en un avión que aterrizaba en un viaje de Veracruz a Toluca y que iban en efectivo en el momento en que se estaba llevando a cabo la campaña electoral de 2012. Como ese debe de haber muchos. Una vez que el PRI perdió la presidencia y que no podía esperar el flujo de recursos normal del gobierno federal a las elecciones, bueno, pues los estados priistas eran la opción siguiente para hacerse de recursos. Así que ahí está uno de los posibles destinos de estos dineros conseguidos de manera ilegal. El sistema es sofisticado, pero no tanto. Se puede ver de vez en vez, deja ver la manera en que opera, pero es un sistema muy eficaz. Y bueno, uno puede preguntarse, tiene uno el derecho, la obligación casi de preguntarse de qué manera va a operar en el 2018, porque esto no es una cosa del pasado. El que algunos gobernadores, por su mala suerte o por decisiones desde arriba de que debían de ser chivos expiatorios porque se les pasó la mano, otros no, otros están en la plena impunidad, y esto no hay ninguna garantía de que no siga, y menos ahora cuando el fiscal encargado de perseguir los delitos electorales pues ya no existe. Así que en el ramo, en el mundo, en el espacio de los gobernadores, hay un material para entender la lógica del sistema político actual bien interesante. Es más, yo podría decir que sin el control que ahora los gobernadores tienen de los recursos, no se podría entender cómo sobrevivió el PRI a pesar de haber perdido la presidencia, porque en el año 2000 la perdió, pero mantuvo el grueso de los estados bajo control. Y ya sin la figura paterna del presidente, de todas maneras se las ingenió para organizarse y a nivel de gobernadores mantener la maquinaria que lo regresó al poder en el 2012 y que puede mantenerlo por lo menos otros 6 años a partir del 2018. Y bueno, por eso decía yo que eso de buenos días pues es una manera nada más de saludarnos, porque los días, al menos políticamente, en esta coyuntura mexicana, pues no son particularmente buenos, y menos echándole un vistazo a lo que son los gobiernos estatales el día de hoy. Y es mi comentario. Sí, creo que lo que nos queda es que Hank es nuestro gran ideólogo en términos en términos de manejo de política, ¿no? Un político pobre es un pobre político. Esta idea de que
de que la única, pues el único fin de un puesto público, de un puesto de elección, es el enriquecimiento, pues nos ha llevado de alguna forma a este lugar, Lorenzo Meyer. Es el enriquecimiento personal, pero también la perpetuación del sistema, porque algunos creímos que en el 2000 había cambiado, pero ya para el 2012, 2013 nos dimos cuenta que no, que había caído en un bache del cual ya salió. Entonces es, por un lado, el enriquecimiento de quienes llegan a los puestos altos, ya sea presidencias municipales, gobiernos estatales o gabinete o presidencia, y por la otra es apartar los recursos necesarios para perpetuar este sistema a pesar de que el grueso de la opinión pública está en contra. Y esto no es una afirmación gratuita mía. Si uno le echa un vistazo a la consulta Mitofsky de octubre de este año, cuando se pregunta qué partido tiene más rechazo de parte de una muestra representativa de la opinión pública mexicana, se encuentra uno que es el PRI. Pero ¿cuál es el partido que ganó la competidísima elección del Estado de México? El PRI. Entonces, una de las variables que explican que por un lado haya un gran rechazo, por otro lado siga ganando, pues son los recursos económicos, la compra del voto a través de una maquinaria que se fue creando y refinando y que se mantiene viva a lo largo de decenas de años. Está difícil salir de este círculo vicioso. Yo creo que se puede, pero fácil no es. Desde luego que fácil no es. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, por esta conversación. Quedará pendiente el tema de la Contraloría. Hemos hablado de ella, hablamos ayer con Arturo Ángel, hablamos también de la Auditoría Superior de la Federación, justamente. Queda ese punto, ¿no? Que si ahí están todos los datos y no pasa nada, entonces, bueno, casi ya se vuelve todavía más absurda esta discusión. Y más, no solamente la discusión, sino la vida pública en México. Pero bueno, ahí veremos cómo se van desarrollando eso. La única ventaja es que en política sí hay sorpresas. Y a veces lo que ya pareciera ya escrito en el muro por el dedo de Dios, ¡paf!, se cambia. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, por esta conversación. Buen día. Buen día. Un gran abrazo, Lorenzo. Primer movimiento. Nota internacional. A finales de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró emergencia nacional de salud pública ante la epidemia de opioides. Desde 1999 el número de muertes por sobredosis se ha cuadruplicado. Se calcula que el año pasado 164,000 personas murieron en ese país por sobredosis, es decir, un promedio de 175 cada día. Los expertos coinciden en que los opioides de receta y los opioides ilícitos son el principal factor de las muertes a causa de sobredosis. Organizaciones dedicadas a combatir la adicción han señalado que la epidemia tuvo sus orígenes hace 3 décadas, cuando la comunidad médica cambió la forma en que trataba el dolor. Vamos a ver. Entre el grupo de narcóticos derivados del opio están la heroína, los analgésicos recetados y opioides sintéticos muy potentes. Estas sustancias alivian el dolor, pero generan euforia, crean dependencia física y adicción. Para analizar el tema desde la perspectiva médica y de adicciones, tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del CINESTAF y su rama de estudio es la neurobiología de las adicciones. Doctora, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es todo un tema esto que está ocurriendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Podemos hablar quizá un poco antes de entrar a qué pasa con una epidemia de opioides, de qué son y qué hacen para simplificar, porque muchos tenemos a los opioides como otra cosa. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, sí. Opioides viene de que se derivan originalmente que se derivaron del opio. Uh-huh. El opio es lo que puedes extraer como si fuera el exudado lechoso de la fruta de la amapola.
Cuando la amapola va perdiendo los pétalos, queda una bolita, que es su fruto, y cuando ese fruto todavía está verde y se raspa, sale un exudado lechoso, una cosa blanca que en cuanto se pone en contacto con el aire se pone como goma de opio. De ahí viene el término opioide, porque naturalmente el opio tiene morfina, y la morfina es un analgésico natural que se conoce en la historia de la humanidad pues desde hace muchos siglos. La morfina es, digamos, el prototipo de los opioides, pero a partir de ahí, buscando conseguir sustancias que tuvieran los efectos deseables de la morfina, que son desde luego aliviar el dolor, por ejemplo, pero no los indeseables, que son generar dependencia, se hicieron muchísimas sustancias que les llamamos sintéticas o semisintéticas. Y hay una gran cantidad de sustancias que se han ido derivando para usos diferentes y algunas que se han desechado. Las diferencias entre estas sustancias, entre otras cosas, son la potencia y la eficacia. Y por potencia me refiero a cuánto necesitas, qué cantidad de gramos, miligramos se necesitan para que tenga un efecto. Entonces tenemos la morfina y cosas mucho más potentes o más potentes como la heroína, que es como 10 veces más potente, y más potentes que la heroína, que es el fentanilo, por ejemplo. Podemos hablar de ese tipo de opioides que abarca tanto a uno de origen natural como unos sintéticos que tienen diferente potencia y eficacia. Y eso ha impactado en el panorama actual de la epidemia, porque una cosa muy potente necesitas una cantidad muy bajita para tener efecto. Pero ¿en qué momento empezamos a hablar de una epidemia? ¿Cómo es, por ejemplo, entonces que se definen las epidemias cuando estamos hablando de opioides y no de padecimientos como tal? Sí, la epidemia en realidad es de muerte por sobredosis derivada del consumo de opioides, ¿verdad? Sí. Le decimos la crisis de los opioides o la epidemia de los opioides, pero nos estamos refiriendo a las muertes por sobredosis. Claro, entiendo la pregunta en el sentido de que pues normalmente estamos acostumbrados a que sea un agente, una bacteria, un virus, una cosa por el estilo. Sí, no un medicamento o no una sustancia química directamente, aunque ya habíamos hablado de la epidemia, por ejemplo, en su momento del crack, ¿no? Así es. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues de un agente causal que ciertamente es una sustancia química que genera un trastorno, problemas de salud serios como son la adicción y muertes por sobredosis que están en cantidades verdaderamente pues nunca antes vistas. Aquí hay algo, bueno, perdón, Juan, ahorita digamos. Es que, ¿qué es lo que sucede, digamos, a nivel neurológico? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos en esta discusión? ¿No? ¿Y por qué la gente se muere en la calle? ¿Qué es lo que pasa con esta sustancia cuando llega al cerebro? Pasan muchas cosas y hablamos no de una sola sustancia, pero vamos a hablar en general, digamos, de la morfina. ¿Y por qué voy a escoger la morfina? Porque es el prototipo y porque de hecho la heroína se convierte en morfina en el organismo, digamos, se metaboliza y produce morfina. Pero ¿qué hacen estas sustancias? Vamos a suponer la morfina. Tiene muchos efectos, como todas las cosas de este estilo químicas, depende de la dosis. Pero vamos a poner una dosis analgésica, pues lo que te está produciendo es básicamente que muchas de las neuronas estén disparando más lentamente, algunas de las cuales transmiten impulsos dolorosos, por ejemplo. Eso está bien, ¿no? También algunas neuronas que pueden tener que ver con un gran movimiento intestinal disparan menos, porque esta sustancia, la morfina, tiene lugares de acción específicos que ahorita les cuento. Y si tienes menos actividad en estas neuronas, por ejemplo, pues puedes parar la diarrea. O si son neuronas que tienen que ver con el reflejo de la tos, y esta sustancia hace que estas neuronas funcionen más bajitas, pues quitas la tos. Todo eso hace la morfina, quita la diarrea, quita la tos, quita el dolor. Pero si está dándole a unas neuronas que regulan la respuesta frente a las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, y que son neuronas que sensan cuando te falta oxígeno y respiras, y esas neuronas funcionan menos, pues dejas de respirar. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que hace es que tiene un efecto inhibidor generalizado, y cuando inhibe el tallo cerebral, que es la parte que tiene que ver, en parte, pues una de las regiones que tiene que ver con la regulación de la respiración, las personas dejan de respirar y se mueren por eso, porque dejan de respirar. Digamos que esos son los efectos generales. Ahora, ¿por qué sustancias que son de una planta
pueden tener efectos sobre nuestro organismo y con tal potencia, porque estamos hablando de que la morfina, vamos a suponer que una dosis analgésica sea, te voy a poner un ejemplo, 1, bueno, la dosis equivalente de la heroína es 0.1 y la dosis equivalente del fentanilo es 0.01. Me refiero a que necesitas cantidades realmente muy bajitas para tener efectos. Y quizás esa es la pregunta cuando me dicen, y quiero saber si sí es, ¿qué hacen las neuronas? ¿Por qué actúa ahí? Bueno, pues porque se une a receptores específicos, que también les llamamos receptores opioides, o sea, moléculas pequeñitas que están en nuestras neuronas y en varias células, que están, digamos, ahí porque reciben el efecto de sustancias endógenas, que son a las que les llamamos endorfinas. Y esas sustancias, nuestro organismo las libera para modular el dolor. Cuando hay dolor, cuando se requieren en cantidades muy bajitas y por tiempos muy cortos. Y esas son nuestras sustancias endógenas. Y estas exógenas se parecen y se pegan en el mismo lugar cuando no hay dolor, cuando no se necesitan por tiempos muchos más largos, y entonces producen cambios a nivel de la función de la célula a largo plazo. Ok, a ver, entonces, interesante. Miguel Ángel, ¿tú tienes una pregunta, no? Bueno, el tema de la medicación que se empezó hace 3 décadas tiene que ver con distintos sectores de la población. Por una parte, han sido medicamentos que producen euforia o que producen una depresión del usuario, como por ejemplo pasa en niños en el sistema educativo. Muchos profesores renuncian a las actividades propias de su ejercicio, que es la pedagogía, y tranquilizan a los niños poniéndolos en una silla bajo un medicamento. Lo mismo pasa con los ancianos. La ausencia de una política geriátrica de amplio nivel hace que los tengamos como un mueble, arrinconados en la medicina, insuficiente en los cuadros de medicamentos básicos. Y pasa con las personas productivas. Los grandes ejecutivos, sabemos que en Estados Unidos toman opioides muy muy caros, equivalentes, no sé, a 6,000, 7,000 pesos de gastos mensuales, contra el sector privado que cuestan hasta 300 pesos mensuales este tipo de medicamentos. ¿Cómo paliar esa crisis? ¿De dónde viene esa instrucción médica, esa manera de enfrentar esos padecimientos como el dolor, como la depresión, como la ansiedad? ¿Cómo, doctora? A mí me gustaría empezar por puntualizar que varios de estos comentarios que ha hecho usted tienen que ver claramente con una realidad en los Estados Unidos. No quiero decir que en nuestro sistema educativo tengamos resuelto ni qué hacer con los niños con depresión, ni que tengamos resuelto qué hacer con los ancianos. No, bueno. Pero no hacemos lo que acabamos de mencionar, por una razón sencilla. La disposición de opioides en México es notablemente baja, incluso para casos en los que debería de existir, como es el caso de cáncer terminal, que son medicamentos que logran quitar dolor terminal y que no habría ninguna necesidad que la gente lo padeciera. Entonces vamos a centrarnos, digamos, en la realidad de los Estados Unidos y quizá irnos un poquito atrás y algunas diferencias con nuestro país. La crisis actual de los opioides tiene varios componentes. Uno, desde luego, es que hay una gran disponibilidad de opioides, tanto para uso lícito en formas controladas de medicamentos que bajo prescripción médica son seguros, o deberían ser seguros, como en el otro ámbito, que es la oferta de heroína para otros fines, y que además pues es una sustancia que ha ido cambiando con los años, que quizá le podría mencionar, no es heroína pura. Entonces, por un lado tenemos la parte de la prescripción o de recetar opioides en Estados Unidos en una forma muy por arriba del promedio mundial para aliviar el dolor. No se utilizan otros medicamentos que, por ejemplo, en México sí se utilizan, que son analgésicos no opioides, y que son los de primera elección en nuestro país, porque pues, históricamente encontraron que tenía algunos efectos adversos, algunos de esos medicamentos que les parecieron no adecuados, se prohibieron, y entonces se ha sobreutilizado el opioide de prescripción médica, digamos, a veces para cuestiones como algo dental, que a nosotros ni se nos ocurre, ¿no? Que nos dieran algún opioide para un rato de estar incómodos con algún problema de dentista. Ese es un problema. El otro es que hay mucha demanda
como droga y mucha oferta. Y hay un problema adicional que es el cambio en lo que se está vendiendo. Se vendía heroína con sus adulterantes propios de las drogas que se venden en este tipo de mercados, pero ahora dentro de el panorama que tenemos, además de los adulterantes, tenemos la mezcla con fentanilo o con opioides mucho más potentes. Sí. ¿Y qué sucede entonces? Para el que vende, que finalmente es un negociante, está utilizando mucho menos cantidad de una sustancia que al mezclarla con la otra, el que lo usa lo considera mucho más eficaz en términos del efecto que está buscando, que puede ser la euforia o lo que sea, pero que al combinarse los efectos, la probabilidad de sobredosis es mucho mayor. Una de las cosas que ha aumentado mucho la muerte por opioides es esta mezcla de opioides tradicionales, digamos, con los muy altamente potentes. Y la mezcla entonces, digamos, de factores que están llevando al problema actual es que se dice, por ejemplo, que el año de 2015, cerca de 100 millones de estadounidenses utilizaron medicamentos para fines de un tipo, digamos, analgésico en una proporción chiquita, como el 15%, y todos los demás, a partir de esas sustancias que se venden, que se pueden conseguir o que se pueden recetar, utilizándolos para fines de alejados al control del dolor, sino directamente... ¿Recreativos? No me gusta el término recreativo, porque el recreo, al menos yo, que sea por mi generación, era algo muy bueno. Estos son psicoactivos. Psicoactivos. Sí, o sea, yo tengo el recreo como algo que me hacía bien. Y algo que te mata no lo puedes considerar recreativo. Es un tema ahí interesante, doctora, pensar también en el papel que juegan las farmacéuticas en todo esto. ¿Qué pasa con esta industria que también vive de los opiáceos y que tendría, o no, habrá que discutirlo, responsabilidad en el asunto, y también que tendría que estar tomando acciones cuando todas estas organizaciones, pues precisamente las que están combatiendo las adicciones, dicen que todo cambió cuando se empezó a vender el opio como medicamento? ¿Qué pasa ahí? Híjole, yo ahí tengo varias opiniones divergentes. Es interesante, veámoslas. Lo primero es que hay dolor terminal o dolor muy intenso que no hay razón de que la gente sufra. Sí. El acceso a medicamentos potentes de tipo opioides en condiciones de dolor terminal me parece un derecho y una cuestión esencial. El que no se estén utilizando cosas como plantas, opios y cosas por el estilo, sino medicamentos que se sabe la cantidad, que se sabe la formulación, que tienen un esquema de prescripción correcto, pues es algo que se logró por un desarrollo farmacológico y farmacéutico. Y esa parte ha sido esencial y fue esencial en el alivio del dolor en diferentes guerras. O sea, que el que existan opioides para el tratamiento del dolor a mí me parece un logro de la investigación y de la humanidad, y que no tendrían por qué dejar de existir. Ese es un punto. El problema que tenemos es que el uso de los opioides es extremadamente desigual en el mundo. Mientras en algunas partes, como puede ser México y Latinoamérica, hay subtratamiento del dolor terminal, en otras partes hay sobretratamiento. Es claramente el caso de Estados Unidos. ¿Y existe alguna teoría de por qué es así? Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de quién? Yo creo que está muy mezclado. Uno es incluso cultural, me parecería. Quizá en México se considera a veces, en mucha parte de nuestra cultura, que no está tan mal tener un poquito de dolor, ¿no? Digamos, no te quejes. Okay. Sí, pero un poquito de dolor de ahí a cáncer ya las cosas son distintas, ¿no? Pero digamos, culturalmente no nos parece a veces, y nos podemos totalmente pasar de la mano, que sea tan grave que de repente te duela un poquito, ya se te pasará. Y hay otras culturas en donde no, o sea, te duele un poquito, hay que quitarlo instantáneamente.
Luego, ¿con qué cuentas? Ya que tienes un problema de dolor y una actitud frente al dolor, ¿cuál es tu arsenal, digamos, farmacológico para tratarlo? Y si en México tenemos una variedad de compuestos no opioides que se utilizan con bastante seguridad, y por ejemplo en Estados Unidos algunos de esos se han prohibido por los efectos adversos, pues se restringe el arsenal. Por otro lado, digamos que recetar opioides en un momento dado como un médico que quiere quitarle el dolor al paciente, pues le va a funcionar muy bien porque se lo va a quitar. Pero el seguimiento de su paciente tendría que ser mucho mejor y la disposición de los medicamentos mucho más controlada. O sea, hay una mezcla entre oferta, demanda, regulación, la regulación es fundamental, y que tienes mercados paralelos. Por un lado, yo no te puedo decir cómo les vaya a las farmacéuticas con los opioides, ni cuál sea su responsabilidad, porque es muy complicado, pero sí puedo decir que sí hay mucha oferta, tanto de una sustancia por vías, digamos, legales como ilegales, que es lo que sucede en donde está el problema actual. Tenemos una enorme demanda para vías, para tratamiento no del dolor, sino totalmente psicoactivo. Una enorme oferta, que es un mercado inmenso, y al mismo tiempo tienes disponibilidad de compuestos que se pueden sacar, digamos, una sustancia que se ha desarrollado. Soy farmacóloga. Entonces, para mí, que haya sustancias que tratas de encontrar el nicho farmacológico en donde van a ser bien utilizadas, seguras a una cierta formulación, pues es un gran logro humano. Pero si esa sustancia que ya desarrollaste en una pastilla, que al tomar por vía oral tiene una absorción lenta, no tiene un efecto psicoactivo y te quita el dolor, se empieza a vender por fuera, se machaca, se hace polvo, se adultera y se inyecta con otros propósitos, pues la disponibilidad de la sustancia se convierte en uno de los factores que lleva a un uso de gran riesgo. Es que es interesante pensar entonces en las otras partes de los sistemas de salud que entran en juego, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, y en cómo se están atendiendo estos padecimientos, que era un poco lo que ya estabas mencionando, Miguel Ángel. Pero también en cómo estamos jugando constantemente con a ver quién tiene la culpa y nadie está buscando a ver quién encontró la solución. ¿Qué solución podríamos encontrar en un panorama ideal? ¿Qué solución se le podría dar, doctora Silvia Cruz Martín del Campo? Uy, bueno, si tengo esa respuesta, pues ya la hicimos, ¿no? Evidentemente no la tenemos en este momento, pero sí tenemos varias cosas. Una, yo creo que el ver lo que está sucediendo en Estados Unidos tendría que ayudarnos en México a prever varias cosas. Si en Estados Unidos empiezan a actuar restringiendo seriamente la oferta se viene a México, con toda probabilidad. ¿Por qué? Pues porque la producción ahí está y el mercado ahí está. Si tú cambias el mercado, nosotros pasamos a ser un mercado potencial. Lo somos ahora, pues, pero sería un mercado potencial en el que se podrían poner mucho interés. Y hablo de toda la oferta. Hay que tener mucho cuidado en dos cosas. No, digamos, estigmatizar al opioide, decir, porque en México existe a veces, ¿pero cómo voy a tomar eso si me voy a hacer adicta? Una persona que puede tener un cáncer terminal, es a ver, no es lo mismo consumir una sustancia en condiciones de salud, que no tienes dolor y que no la necesitas, sin un esquema de dosificación y que no tienes ni idea bien a bien de cuánto tomas y cómo, a tomar incluso el mismo principio activo bajo un seguimiento médico, en un esquema de dosificación adecuado, en una formulación que no tiene efectos psicoactivos y que te quite el dolor. Entonces hay que tener cuidado de no estigmatizar, en decir, ay no, opioides en México jamás deberían de estar en su nicho, que es para el tratamiento de casos extremos de dolor y que es muy importante. Pero por otro lado decir, aguas, no lo deberíamos utilizar para dolores que se pueden tratar de otra manera, y no lo tenemos que tener un cuidado de saber que son sustancias que realmente
tienen un potencial, sobre todo en las formulaciones actuales, de muerte muy grande, incluso en usuarios jóvenes y que no tienen un historial largo. Quizás si vemos el desarrollo epidemiológico, hasta hace unos años, por ahí de 2010, el promedio de muerte por sobredosis de opioides andaba en los 40. Ahorita tenemos un pico de muerte en muchachos de 20, jovencitos, porque las formulaciones que están disponibles son tan potentes que pues se mueren en cualquier momento, y se mueren a veces en el momento de estar inyectándose. Es tan potente y tan rápido, y la vía de administración a través del saltarte toda la absorción por una administración intravenosa es extremadamente eficaz para producir muerte. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cuidar mucho nuestros esquemas de dosificación y de tratamiento del dolor, sin caer en extremos que eviten el trato correcto del dolor en los casos correctos. Evitar la entrada, digamos, de las sustancias, sobre todo estas adulteradas, con mucho cuidado, tener mucho cuidado en qué se podría venir a México, y eso es de otro ámbito, que no es el ámbito ni médico ni de farmacológico. Pero que tampoco ha funcionado según la experiencia. Digamos, tienes que saber que hay un riesgo mayor en el momento en que tenemos el problema en la puerta. Claro. Educación hacia los médicos de manejo de antídotos, porque existe la naloxona, que es el antídoto, va directamente al mismo receptor donde actúa la heroína. Claro. La saca, y entonces una gente que trae una sobredosis vuelve a respirar. Prevención durísima. O sea, esta no es otra droga que pues están experimentando los chavitos y pues es una fase y se les va a ir. No, esta es una sustancia que te puede matar a la primera. Y pues una difusión, como lo están haciendo ustedes ahorita, del riesgo real y de un aprendizaje de lo que está pasando del otro lado. Sí, sin duda. Se quedan varias preguntas en redes sociales, temas raciales, por supuesto, en los Estados Unidos, temas de los servicios de salud, temas políticos incluso, y será interesante tratarlos en el futuro. Doctora Silvia Cruz Martín del Campo, ha sido una reflexión interesante que nos sirve no solamente para entender los conflictos de otros países, sino para hacer reflexiones de lo que nos espera a nosotros también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. Nos vamos con música. Es emocionante pensar en música del mundo, en lo que está ocurriendo en otras latitudes, y por eso queríamos presentar esta mañana a Omar Souleyman. Es que él tiene una historia muy interesante y me gustaría compartírselas porque me parece estos datos extraños que uno se encuentra. Este sujeto, Omar Souleyman, vivía en Siria un poco antes de que es un cantante sirio de bodas, y ya te sabes la historia, es que me parece buenísima. Me suena, sí. Buenísima dentro de las posibilidades. El asunto es que cuando se desata el conflicto en Siria, la guerra civil, este hombre se va a Turquía y sigue como cantante de bodas. Y a partir de esto, él decide hacer música de amor. Decide empezar a componer canciones de amor para reconciliarse con la guerra. Es decir, para que todas estas personas que están sufriendo los conflictos dentro de Siria, fuera de ella, puedan reconciliarse un poco con el mundo y con la vida y con el amor. Y pues acaba de sacar un nuevo disco apenas esta semana, To Syria with Love, para Siria con amor. Es muy sabroso. Vamos a escuchar una de estas piezas que se llama Ya Ñaña, algo así como Ya Baña, que parece que es como Vania Nuche, pero algo así se pronuncia. Ahorita lo subimos y esperemos que lo disfruten, porque pues son estos himnos del amor desde Siria. Muchas gracias. النظرة قبل أني ما جربته، هذا حبه والنظرة قبل أني ما جربته، على ايدك يا سمرة أنا بصراحة عرفته.
والعالى ايدك السمرة انا بصراحة عرفته. بحياتي جوا روحي محفورة، من كل ركن بحياتي والجوا روحي محفورة. ايش قد افرح يا بنية واللي قالوا لي مغرورة، ايش قد افرح يا بنية واللي قالوا لي مغرورة. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ah, qué buena estaba esa donita del corte del corte de las 8 de la mañana. Todos aventamos la dona debajo de la mesa. No, nuestros amigos de TV UNAM nos regalaron unas donitas muy sabrosas. Muchas gracias a la familia de TV UNAM. Gracias a la familia de Radio UNAM. Entre todos hacemos posible que este programa salga, tanto en el 96.1 de FM, como en el 860 de AM, como en el canal 120, como en el 20, como en www.tv.unam.mx, como en www.radio.unam.mx, y como también lo pueden hacer desde diferentes plataformas digitales. El chiste es que nos escuchemos y que hagamos comunidad. No solamente nos escuchamos de acá para allá, sino que de allá para acá también. Sí. Y tratamos de comunicarnos. El día de ayer recibimos muchos correos, muchas opiniones de las distintas entrevistas. Me dediqué a contestar algunos días personalmente, otros no siempre da tiempo de hacerlo, pero el asunto es que sí, por supuesto que estamos aprendiendo y estamos creciendo todos juntos y qué bien se siente. Se siente bastante bien poder seguir, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, le agradecemos a todos nuestros radioescuchas el interés, la dedicación y el empeño que ponen en hacer comentarios y críticas que nos ayudan mucho a crecer y a seguir aprendiendo. Habrá algunos tweets que no les entendemos y no es que no les queramos contestar, pero por ahí nos escriben unos medio crípticos con símbolos y el asunto de los caracteres más pequeños. Si tienen ganas de mandarnos un correo largo para contarnos algo que les gusta, que no, sugerencia postal sonora, recuerden que estamos en primermovimientounam@gmail.com y ahí nos pueden enviar pues todas estas sugerencias, recomendaciones, quejas, mentadas, apapachos y demás. Una de estas recomendaciones pues va para Poesía Necesaria y esperemos que la disfruten mucho con nosotros esta mañana. Primer movimiento.
Es hora de poesía necesaria. Llegó el momento de poesía necesaria, Miguel Ángel Quemain. Sí, hiciste una selección padrísima, muy interesante. Yo espero que esté tan interesante. También. A ver qué tal. ¿Se pudo? Le pregunto a la querida producción. Siempre pueden, todo lo que las locuras que se nos ocurren, todas las pueden. Sí, que el gran cuerpo de producción de Radio UNAM y el Primer Movimiento son geniales. A ver, Carl Schembri. Carl Schembri es un poeta, narrador y periodista de Malta. Es muy joven, nació en 1978 y ha publicado libros de poesía como Rayuela en la lluvia. De hecho, este que vamos a compartir viene de este libro, que fue publicado en maltés y posteriormente traducido al español. Por supuesto que sus obras han sido traducidas al árabe y al español. Hay que decirlo porque él es un poeta que además en su labor periodística ha viajado por todo el mundo. De hecho, estuvo viviendo en la Franja de Gaza durante 4 años. Fue corresponsal para Oxfam. En fin, es un hombre muy político, pero que además está muy en contacto con esta parte de la infancia. Y este poema viene acompañado, el poema se llama ¿Qué te dijeron? Y viene acompañado de Precious Things, una canción de Tori Amos que precisamente hace un homenaje a lo que ella vivió en su infancia. Tori Amos es esta cantante del sur de los Estados Unidos que tiene una voz muy fuerte, muy dura y que habla de cosas que, bueno, pues algunos nos enchinan un poco el pellejo. Entonces, estas dos voces contrastadas, esperemos que nos disfruten. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron los abuelos entre cuento y cuento aquella noche de enero? La noche de los monstruos, mientras el viento burlón silbaba tras la ventana, bajo la luna y su orgía de nubes. ¿Qué te dijeron al meterte bajo la manta gruesa, con sus cajitas de corazones de todos los colores y con el osito risueño y los demonios bajo la camita? ¿Qué te dijeron, hijo, cuando se fue la luz y te escondiste en el armario, esperando a que se callaran las voces en lo oscuro? O cuando subiste a hurtadillas la escalera desgastada hasta el techo y te bajaste temblando, pálido, amortajado de telarañas. Recuerda esas manos acariciándote el rostro, embadurnado de lágrima y moco. Recuerda el latido de tu corazón, la voz de tu madre mandando callar a los dragones y a las hogueras de tus ojos. La voz te reconfortaba con nuevos cuentos, cuando aún no llegabas a tocar los pomos de la puerta y las mesas eran demasiado altas para entender las discusiones complejas durante la cena bajo el neón intermitente. Ya volverán el monstruo, la oscuridad, la telaraña, la escalera desgastada, ya volverás a temblar y a titiritar, y a escaldarte, a ahogarte, a subir y estrellarte. Los cuentos que te ahuyentaban, que te pidieron olvidar con una simple sonrisa, que no eran reales, te prometieron con rostros de viejos sabios. Toparás con ellos en cuanto empieces a caminar. No huyas. Te mirarán desde el espejo, te tocarán con las sombras, te escucharán por los agujeritos de la pared, caminarán contigo en tus zapatos, saborearán cada paso. No huyas. Solo quieren que vivas con ellos, que los abraces hasta que duela y que sigas jugando a la rayuela bajo la lluvia. So I ran faster, but it caught me here. Yes, my loyalty's turned like my anchor in 7th grade, running after Billy, running after the rain. These precious things, let them leave, let them wash away. These precious things, let them break me up lonely.
Mi nombre es María del Carmen Ramos Nava y me dedico a proporcionar servicios en tecnologías de realidad virtual y gráficos computacionales 3D interactivos. Es importante que en la UNAM se tenga al grupo de expertos que pueda facilitar que la comunidad pueda hacer uso de esta tecnología. Fuimos pioneros en esta tecnología. Fue abrir nuevos caminos, conocer, saber qué es lo que los universitarios podían hacer. A mí la UNAM me ha dado todas las oportunidades para poder poner en concreto los proyectos que yo imaginaba, que yo soñaba que podíamos hacer con estas tecnologías. Y en la UNAM encontré este universo donde todo es posible. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Una filtración de 13.4 millones de archivos del bufete de abogados Appleby Group Services con sede en Bermudas ha revelado que personajes políticos de alto nivel, jefes de Estado, algunos de los empresarios más ricos del planeta, figuras del entretenimiento y estrellas del deporte, tienen cuentas en paraísos fiscales. Hay nada más. 380 periodistas de 96 medios de comunicación de 67 países revisaron durante más de un año los llamados Paradise Papers. En el caso de México, la cobertura global organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación implica a los fallecidos Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue líder de la CTM, y a Marcial Maciel, fundador de la Orden Católica de los Legionarios de Cristo. También aparecen empresarios como Carlos Slim y Alberto Balleres González, entre muchos otros. Sobre este caso, el Servicio de Administración Tributaria informó este lunes que investigará a las personas mencionadas. Y para conversar sobre esta investigación periodística está con nosotros ya en la línea telefónica Daniel Izárraga. Él es periodista desde 1993, coautor de la investigación periodística La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que ganó el Premio García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Premio Nacional de Periodismo. Ha impartido talleres sobre metodología de investigación en México y Latinoamérica y es profesor del CIDE en la maestría de periodismo. Buenos días, Daniel Izárraga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la llamada. Gracias a ti, querido Daniel. Cuéntanos, por favor, ayer estuvimos, por supuesto, siguiendo la cobertura de distintos medios de comunicación, periódicos, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Las opiniones son muy contrastadas. ¿Cómo se lee en los días posteriores una noticia como esta y qué es lo que tendríamos que estar atendiendo?
Pues mira, yo creo que tiene muchas lecturas. La primera de esta es un poco la reacción del gobierno. Me extraña un poco que sea tan, digamos, tan tibia, y lo digo así porque cuando sacamos la primera oleada de esto, que es el Panama Papers, el antecedente, no se nos olvide, incluso a la autoridad parece que se le olvida, que poco tiempo después el propio SAT, obvio dirigido por otra persona, sacó un comunicado informándonos, sin dar detalles por el secreto fiscal, que habían recuperado más de, si no recuerdo mal, 380 millones de pesos de los nombres que se habían publicado ahí. Me parece que entonces esto sí tiene alguna utilidad, y que el hecho de que digan que todo es legal no necesariamente lo es, porque la misma autoridad tiene pruebas de que a raíz de que se publicó el anterior trabajo, hubo una recaudación fiscal que de otra manera no hubiera regresado al país. Me parece que eso es lo primero que hay que atender. Okay. ¿Qué pasa? ¿Cómo se vincula esto? Tú sacaste a relucir los Panama Papers. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo se vinculan? Lo que pasa es que hay que entender que hablamos de dos cosas distintas. Mira, una de las cosas que nos criticaron el consorcio en el Panama Papers es que no habíamos tocado a personajes de Estados Unidos. Oye, la mayoría son de Estados Unidos. El tema de esto es que el despacho sobre el que giró todo en Panama Papers es un despacho que está en Panamá, que se llama Mossack Fonseca. Ahora es Appleby en Bermuda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, digamos, dentro del mundo de los ricos, déjame decirlo de esta manera, en Mossack Fonseca se ocupa, digamos, como de los menos ricos o de la clase media de los ricos. Appleby se ocupa de la gente de mucho dinero, incluidos multimillonarios, como el propio Carlos Slim. Es decir, no es Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, ahora han metido en un gran problema, la reina Isabel de Inglaterra. Es decir, no es lo mismo Mossack Fonseca que Appleby. Esa es básicamente la diferencia. Y que además en esta ocasión se han incorporado registros, que no públicos, de 19 paraísos fiscales, registros de propiedad de 19 paraísos fiscales, y esto ha potenciado la investigación. ¿Cómo ha sido la investigación? ¿De dónde sale este consorcio? ¿Quién lo organiza? ¿Cómo mira, tú fuiste llamado a participar? O bueno, Mexicanos Unidos contra la Corrupción. No. El consorcio tiene sede en Washington y es integrado solo por periodistas, por ideas de periodistas de investigación en el mundo. No pertenece a ningún medio de comunicación. Un poco la idea de esto es cambiar un poco. Desde hace algunos años se viene impulsando una idea de transformar en la medida de nuestras posibilidades la forma en que se cubre una noticia. ¿Qué quiero decir con esto? Y más allá de los medios donde trabajemos, porque todos tenemos resistencias. El caso es luchar contra esas resistencias y mostrar que hay una forma diferente de publicar. Si esta noticia, la que ustedes quieran, ¿no?, de Wilbur Ross, o la de, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los más escandalosos, que no por ello menos importante, de la reina Isabel y sus inversiones ocultas en paraísos fiscales, si lo hubiera publicado solo The Guardian, aún siendo The Guardian, no hubiera tenido la misma repercusión mundial que tiene si lo publicamos al mismo tiempo casi 400 reporteros en el mundo. Lo mismo está pasando con el tremendo golpe que le dio el New York Times a Wilbur Ross y a Donald Trump. No hubiese sido lo mismo por mucho que sea el New York Times si lo publica solo el New York Times. Y la idea es, y si los publicamos todos al mismo tiempo y ponemos a trabajar juntos a reporteros rusos con reporteros de Estados Unidos, ahí está el resultado. Bueno, pero a ver, ahí la queja era interesante porque el día de ayer en diferentes medios la información se compartía de manera muy distinta. Ya tendrá que ver con cada línea editorial, pero por ejemplo una queja muy interesante en redes sociales que decían, a ver, nadie habla de los mexicanos en México y nadie está hablando de Carlos Slim. ¿Dónde está la queja hacia lo que está pasando en nuestro país por parte de aquellos que realizaron la investigación? Sería interesante tocar el tema, ¿qué pasa con los de nuestro país? ¿Qué pasa con los mexicanos? Bueno, lo que pasa es que tiene que ver mucho con el asunto editorial, pero pueden revisar la página de Proceso, y Proceso tocó a todos. En nuestro caso, por mi decisión y de la organización donde trabajo, quisimos darle primero paso a la ola internacional, y en los siguientes días vamos a descubrir las historias de los mexicanos que nosotros creemos que tienen mucha carne. Era editorialmente difícil competir contra Donald Trump y contra la reina Isabel, con los mexicanos que tenemos. No estábamos a nivel informativo en ese nivel. A mí me parece
que lo que han publicado los compañeros de rusos y de Estados Unidos contra Donald Trump, quizá no lo hemos dimensionado, pero es un golpe tremendo, sí. Tan tremendo que ni siquiera el señor ha usado el Twitter en los últimos días. Claro, porque además se inscribe en la investigación que ha estado haciendo el fiscal Mueller y que, bueno, pues ya tiene una serie de avances y una serie de medidas que se han ido tomando desde el sistema judicial. ¿Qué es lo que para ti como periodista, Daniel Izárraga, te parece más interesante? ¿Tú dirías esto tiene un interés periodístico en México y el mundo por esto? Mira, yo creo que la idea del consorcio ha sido, en este tipo de coberturas, en las dos últimas, es mostrar cómo opera el sistema financiero internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una especie, perdón por la palabra, pero una especie como de cloaca o de closet, en el cual un grupo de empresarios, líderes políticos, deportistas, personajes de la vida pública pueden ir a esconder sus cosas ahí. Esto lo que hace es un poco, y todos los países lo saben y todos los países lo permiten, por eso todo el mundo dice que es legal. Entonces el problema es que esto sea legal en el mundo. Te voy a poner un ejemplo muy claro y rápido para que seamos didácticos. Lo acabamos de ver, nosotros lo publicamos ayer con el Reforma y cualquiera lo puede ver en nuestra página, en una página de Mexicanos contra la Corrupción. 6 párrafos que dedicamos a Carlos Slim porque creo que la historia se podía resumir en eso. El tema es el siguiente: no hizo nada ilegal y ese es el problema. Es decir, a ver, ¿cuántos empresarios que nos están escuchando pueden irse a fundar una empresa a Bermuda asociados con colegas, o digo, con colegas de ellos en Estados Unidos o en Canadá, con una inversión de $2,500 millones a Bermuda, con una tasa impositiva de 0? 0 es 0, ¿eh? No, durante 7 años están cosechando ahí los frutos de esa inversión. Después, por estrategia de negocios, el señor Slim le compra las acciones a sus socios, se las trae a México y es el monstruo que ahora es América Móvil, que domina la telefonía móvil en todo nuestro continente. ¿Es ilegal? Claro que no. ¿Pagó impuestos? Dice que sí. A ver qué dice Hacienda. El tema es cuántos empresarios que nos están escuchando tuvieron que pagar por ver crecer su negocio en México hasta el 35% de ISR contra el hombre más rico del mundo que durante 7 años en un paraíso fiscal no pagó nada. Me parece que eso es parte de las inequidades que como ciudadanos tienen que llamar la atención, más allá de que sea legal o no. Y esto es parte de lo que estamos trabajando, ¿no? Demostrarlo. A ver, por aquí nos preguntaban, y lo hablábamos al principio del programa, Daniel, el tema de lo ilegal, lo inmoral, y cómo esto sí cobra una relevancia en el tema de la reina Isabel, precisamente hablando del tema de cuando este dinero sí tiene que ver con los ciudadanos, con la relación de la monarquía y los ciudadanos. Pues en el caso de la reina Isabel es muy peculiar. Yo espero que tengamos la versión en español ya en las próximas horas en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Pero mira, el tema es el siguiente, lo voy a tratar de resumir. La reina Isabel, obvio, a través de sus colaboradores, ha invertido parte de su fortuna de 2 maneras en los paraísos fiscales, insisto, sin que salga su nombre y sin pagar impuestos. Eso siempre hay que recalcarlo. Ha invertido de 2 maneras. Uno ha sido en empresas o en acciones de empresas relacionadas con la industria farmacéutica. Y la otra tiene que ver que desde ahí triangula dinero que después rebota hacia instituciones o empresas en el mismo Reino Unido que prestan dinero a los pobres o que prestan dinero a la gente. Es decir, y después el dinero que se obtiene regresa a paraísos fiscales y se vuelve a invertir, se invirtió en propiedades en el sur de Inglaterra. Eso, digo, siendo la rey, que es gravísimo, y vean el escándalo que hay en Inglaterra, pues por eso les decía que hablar de estos casos pues era muy importante, porque nos da, ahora es legal lo que hizo la reina, no lo sé, creo que los compañeros de Guardian no están tan seguros de que haya sido legal, sobre todo el tema de lo que hizo con las casas, con las empresas que se dedican a prestarle a la gente, pero esto tiene repercusiones sociales más allá de las legales, ¿no? Por supuesto. Sí, creo que es una perspectiva interesante de la labor periodística, Daniel Izárraga. No es que, como dices, no es que estén descubriendo un delito, no en todos los casos, por lo menos en lo que terminan de ponerse de acuerdo, pero pensando en el caso de México, pues no termina de ser un delito, pero sí se inscribe dentro de
dentro de un modus operandi que nos ha hecho mucho daño. Tú te has dedicado también a otro tipo de investigaciones. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vinculas? Este juego del que hablaba Luisa entre lo ilegal y lo inmoral. Mira, yo creo que hay un juego y cada caso hay que dimensionarlo. Una cosa es el caso que hablamos concretamente de Carlos Slim, y otra cosa es muy distinta a Joaquín Gamboa Pascoal. Que esa la historia ya está publicada tanto nosotros como Proceso. Sí. Y el quinto elemento, el tema es muy claro, es decir, a ver, este personaje, todo el mundo, en todos lados tienen princesas, reyes, magnates, sí. Y nosotros tenemos gente que se comporta como tal, aunque no lo sea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tenemos un magnate en la CTM. ¿Qué quiero decir? A ver, este caso es simbólico. Pensemos que se trató, ya falleció, del último líder obrero de una generación emanada de una tradición de sindicalistas del Partido Revolucionario Institucional, que dirigió durante muchos años, en la última etapa de su vida quizá, a la central obrera más grande de este país, que toda su vida fue dirigente obrero de la industria textil, que no se dedicó a otra vida que no fuese, en su momento, ser diputado y senador por su partido. Y ahora resulta que nunca fue empresario y tenía una fortuna no calculada, sino documentada en los estados de cuenta bancarios, entre 15 y 18 millones de dólares escondidas en paraísos fiscales, en un fideicomiso que cuando murió pasó a manos de su esposa y de sus hijos, el cual fue cerrado unos meses después de que falleció. ¿Esta es la herencia de 15.15 millones? Exactamente. Okay. En un momento determinado llegó a tener hasta 18. Entonces, el tema es, ¿qué está pasando en este país? ¿Quién va a investigar eso? Yo no creo que el señor, como sindicalista o líder de la CTM, hubiese podido tener depósitos de bancos de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Canadá. A ver, esto también hace que muchos se pregunten en redes sociales, en diferentes espacios, ¿cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Porque a pesar, o sea, si el grupo de periodistas lleva todos estos años estudiando el tema, si muchos otros periodistas han estado construyendo el camino para que esto suceda, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo podríamos pensar que esto comenzó, el asunto de los Paradise Papers? El Paradise Papers abarca más o menos como 15, 20 años los archivos que se tienen, los 13, casi 15 millones de archivos. Puede ser más, no lo sabemos, es más o menos lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, este señor abrió su fideicomiso en 1982, justamente cuando estaba terminando su auge como senador, presidente de la Gran Comisión del Senado, era muy cercano al entonces presidente José López Portillo. Hablamos de uno de los periodos y de los gobiernos más corruptos en la historia de México. ¿Qué preguntas no se han hecho o qué preguntas todavía falta por responder con el tema de los Paradise Papers que no estamos observando desde los medios? Pues mira, yo creo que más que observando el tema es un poco entender esta labor del consorcio, que cuando hay algo ilegal señalamos concretamente que hay algo ilegal, y cuando no, señalamos que no lo hay, pero mostramos el enramado de cómo se hizo un negocio y lo ponemos a la luz pública y que la gente lo juzgue, porque creemos que los paraísos fiscales han servido en el mundo para que los ricos cada vez tengan más dinero y los pobres, y se abra la brecha respecto a los pobres, y esto no nos conviene en ningún país, no nos conviene en ninguna democracia. Sobre eso es por lo que estamos tejiendo estas historias. Lo que sucede es que es una vieja historia que está desde la Edad Media. Jacques Le Goff lo documenta en La Bolsa o la Vida. Jacques Le Goff, en la biografía que hace de San Luis Rey, está clarísima cómo funcionan las órdenes mendicantes y cómo funciona la bolsa de valores, y en esta equidistancia entre San Luis y la bolsa suiza, después de la protección de los bienes judíos, es una manera de cómo funciona el dinero, ¿no? Sí, claro, es un asunto, puede ser, desde luego, como tú lo apuntas, un asunto viejo, pero por ser un asunto viejo no pierde actualidad. No. Porque claro, de alguna manera esto, como lo estás viendo, pues lo siguen usando los ricos actuales como lo usaron los de la Edad Media. Carlos Marichal, en el Colegio de México, ha documentado la historia de la economía en México desde la Nueva España a nuestros días, y es otro de los funcionamientos de los grandes mineros y de los grandes empresarios desde la Nueva España hasta nuestros días, los tributos, las canonjías con el reino de España, ¿no? Y además hasta cierto punto, como los gobiernos a veces hasta un cierto punto están impedidos
o no quieren hacer las cosas. Mira, nosotros pedimos por acceso a la información, ayer lo publicamos en el Reforma, una tabla que desgraciadamente la pusieron en interiores, sobre el monto de recaudación por ISR en los últimos 15 años. El monto es de poco más de 7,000 millones de pesos. Ese monto equivale a lo que se gastan los mexicanos o nos gastamos los mexicanos en las últimas vacaciones de Semana Santa en todo el país. Es una tontería. Tan solo en el año 2003 se recuperaron de todos los paraísos fiscales 5 millones de pesos. Y no es broma, se recuperaron 5 millones de pesos. El año que más recuperaron fueron más de 300 millones de pesos y fue justamente después de que se publicaron los Panama Papers. Eso creo que es muy significativo en esto que estamos hablando. Hoy Lorenzo Meyer hablaba de 280,000 millones de pesos, simplemente en temas de corrupción entre los gobernadores. ¿Dónde estarán depositados? ¿Dónde está físicamente ese dinero a la disposición de herederos o de familiares o de amores de personas que le heredan sus bienes a personas que nada tienen que ver con su origen, ¿no? Lo que pasa es que, mira, es un poco, digamos, la trampa de estos despachos que se dedican a esto, es que te venden el secreto. Es decir, ellos juegan con eso. A ustedes les pueden vender, te pueden armar una estructura fiscal que va a implicar que nadie se entere dónde está tu dinero. Bueno, ni nosotros sabemos dónde está nuestro dinero, Daniel, tampoco te pongas así. Sí. Y si una autoridad requiriera de X persona, vamos a ponerlo así, de las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, un informe, México los audita a alguien, y le dice, a ver, Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo al convenio que tenemos, necesito que me des, supongamos que tiene el nombre de la empresa Patito SABCB, que me mandes los informes. Y las Islas Vírgenes Británicas dicen, sí, México, te mando los informes que tengo. Y te mandan los nombres, y los nombres que están como directores son los nombres de ejecutivos y directores del despacho contable que tú contrataste. No aparece. Sí, mi nombre nunca va a aparecer, bueno, el mío nunca va a aparecer, digamos, pero el nombre del dinero. Porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacen es que a través de esas empresas abren cuentas bancarias en bancos con sucursales en todo el mundo, y los beneficiarios de esas cuentas entonces sí ya son los dueños reales del dinero. Habrá que están en otro lado. O sea, es complicado pues llegar a ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Creo que es un ejercicio del consorcio, Daniel, muy interesante, ¿no? En un momento en el que, en un contexto globalizado, como se dice en otros medios, en un momento en el que todo el mundo tiene que ver con todo el mundo, literalmente, sí, la investigación periodística tiene que ser distinta, ¿no? O sea, cada uno tiene que aportar, me imagino, pues quién es Gamboa Pascoe y qué significa, y para cada quien la recepción es distinta. ¿Cómo es este proceso de discusión? ¿Qué es, como periodista, qué has aprendido de este trabajo? Pues mira, yo creo que algo, yo siempre creo que estamos viviendo afortunadamente en México los últimos 10 años, no sé si lo compartan, una nueva ola de periodismo de investigación en México, y sobre todo de reporteros muy jóvenes, y por cierto la mayoría mujeres, que están incursionando en el periodismo de investigación en México. Esto ha contribuido mucho a explotar muchas de las cosas que ustedes saben. Vean el problema, lo que publicamos con el mal político de la gran estafa, la mayoría son mujeres y son muchachos muy jóvenes los que los hicieron. Eso creo que es una buena noticia para el gremio. Y la segunda tiene que ver con la forma en que se organiza el consorcio. Como te decía, pertenecemos periodistas, no medios de comunicación. Y lo que estamos tratando de hacer es cambiar el discurso para decirle a los dueños de los medios que esto también es posible. Es decir, a ver, por ejemplo, el New York Times en el Panama Papers no entró porque sus políticas dicen que no comparten información y no colaboran con nadie. Así son ellos. Entonces, se quedaron fuera, ¿Qué beneficios trae para un periódico? Y este año, adivinen quién llegó y quién sacó todo lo de Donald Trump. El New York Times, además, trabajando con reporteros rusos que no pertenecen a su grupo. La unión hace la fuerza. ¿Qué beneficios económicos y laborales tiene un periodista que se inserta en un consorcio como este? Pues mira, económicos nada, laborales tampoco. Lo que tienes es, en mi caso, por ejemplo, casi mes y medio sin dormir bien, pero con un gran aprendizaje. La verdad es que el hecho de haber trabajado en colaboración con reporteros de todo el mundo, siempre, como a cualquier persona, te deja una gran enseñanza para pues después hacer ya tu trabajo a nivel local, ¿no?
Por ahí hay muchas preguntas, una de ellas, y digo, nada más por hablar de los buenos y de los malos, de los morales, de los inmorales, de los ilegales y demás. Muchos decían, bueno, es que de los ricos riquísimos ya nos la esperábamos, ¿no? De los políticos, de Trump, del gabinete, de la reina, como que eran cosas que la sociedad y los ciudadanos esperaban más, pero a veces de los héroes, entre comillas, estas cosas... Bono, es lo que nos quieres decir, como de Luisa. Bono, ¿por qué? Madonna, ¿por qué? Selección mexicana, ¿por qué? En fin, sí. Bueno, es que este es un problema también que repercute su imagen. Es decir, ¿Qué pasa con los buenos buenísimos? Que ahí están ¿por qué también. Bono, con lo que simboliza? Imagino que eres fan de Bono por lo que te oigo. No, bueno. Pero lo que su discurso, sus canciones, lo que ha representado YouTube dentro del movimiento del rock en los últimos años, de repente enterarte que el señor no solo evade impuestos, sino que los tiene invertidos en un centro comercial de lujo. Es legal, sí, a lo mejor el centro comercial sí, pero algo no checa, ¿no crees? Pues no nos checa y de nuevo pues estas cosas tendrán que reflejarse. Yo me imagino que ahí es donde nosotros tendríamos que entrar como actores en este tipo de conflictos y decir, bueno, a ver, me voy a comprar el próximo disco de YouTube en Apple Music, que además creo que te lo tienen que poner a fuerza en la computadora, sabiendo que Apple también forma parte de los Paradise Papers. Bueno, eso es otra cuestión, eso es un poco... ¿Qué voy a hacer yo como ciudadano? Exacto, eso es justo donde quiere llegar el consorcio, que tomes decisiones. ¿Qué tomas de decisiones se pueden hacer? Por ejemplo, dejo de comprar productos Mac, dejo de ir a los conciertos de Madonna, ya no veo el fútbol. Esto es muy radical, solamente informarte. Mira, el tema de esto es que gobernar con ciudadanos informados es más complicado para cualquier gobernante, sí, y mejor para nosotros para tomar decisiones. Entonces dejémoslo, creo que en ese nivel. Yo creo que cualquier gobierno de cualquier país del mundo lo que menos quiere es tener ciudadanos informados, y creo que nuestro reto es informar a la gente, y ahí pues que venga, ¿no? Sí, justo lo que dices, Daniel, que finalmente cuestionar el manejo que los sujetos hacen del dinero finalmente rompe con estas ideas canónicas y de doble moral que muchas veces tenemos, ¿no? La incongruencia que señalas de Bono, finalmente son las reglas del dinero, son legales, pero finalmente uno hace con el dinero cosas que son que ponen en entredicho la congruencia moral, ética, ¿no? Que fundamentalmente es la primordial en los ejes que tenemos para manejar. Claro, y uno decía, pues tiene derecho a hacerlo, por supuesto que sí. El problema es que el señor es una persona pública, y cuando te exhibes a ese nivel como una persona pública, pues también tienes que cuidar muchas cosas. No, bueno, y también tienes que ponerte de acuerdo contigo mismo de qué estás haciendo. ¿Cómo nos comparamos, digamos, al momento de empezar a destapar? ¿Cómo fue? Porque digamos, cuesta trabajo imaginarse este trabajo colaborativo. ¿Cómo fue que iban sacando como conejos de un sombrero? ¿Cómo funciona? Mira, es que tienes que verlo, más o menos son 3 niveles. El primero es la cobertura mundial, que ya hablamos de algunos de estos casos. Cuando, digamos, los 300 o más, casi 400 reporteros se ponen a nadar entre 16 millones de archivos, y entenderás que ni siquiera, yo creo que por ahí el 2050 acabaremos de revisar todos. Entonces, de repente van saltando cosas, y lo que hace el consorcio es como ir aglutinando la información y ordenando la investigación internacional, ¿sabes? Entonces, a ver, ¿quién se va a encargar de los grandes casos a nivel internacional? ¿Cuáles son los más fuertes de nivel mundial? Que eso es lo primero que se busca. Pues, bueno, en un ámbito, en otro Madonna, en otro Apple, en otro Trump y sus negocios, y en otro la reina Isabel, por hablarte de los más que tengo a la mano, ¿no? De los llamativos, ajá. Los llamativos. A ver, ¿quiénes van con esto? A ver, New York Times, Medusa de Rusia, The Guardian, empiezan a buscar a quienes tienen contexto y dónde puede haber un trabajo colaborativo entre los socios del mundo para estas historias. Después, viene otro nivel que tiene que ver con historias menos impactantes, pero que tiene que ver con 2 países. Es decir, a ver, México encontró algo que está vinculado, por ejemplo, con la Alemania. A ver, reporteros de México y Alemania, coordínense para esto. Tenemos este tema de un hallazgo. Ok, ustedes háblense entre ellos, ahí me avisan cuando terminen. Y luego las historias locales. A ver, tú en tu país, ¿qué encontraste? Pues esta es nuestra lista de México. Ok, eso es básicamente como los 3 niveles a los que se maneja en el consorcio. ¿Y de dónde sale la información?
sale de los archivos que te dije, de los 15 millones de archivos, pero esto está organizado por, la verdad, unas personas geniales que trabajan en el consorcio. Una de ellas es una venezolana que se llama Emilia Díaz Struck, amiga muy querida de todos nosotros, que tiene con su equipo, han hecho una plataforma de búsqueda de una base de datos que integra todos esos archivos en los cuales tú puedes navegarlos. Desde luego es una locura hacerlo, pero está el material de alguna manera ordenado ahí adentro. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de esta conversación, escuchando por supuesto, Daniel, tus comentarios finales y comentándote que por supuesto hay una respuesta importante en nuestras redes sociales de todo lo que nos estás diciendo y mucha de esta respuesta es indignación y no sabemos a veces qué hacer con ella. ¿Cómo podemos cerrar una conversación como esta? ¿Dónde nos informamos más? Por supuesto que con Mexicanos en contra de la corrupción, pero ¿qué más tenemos que hacer? Mira, hay que seguir leyendo los casos internacionales. Todos. Hay que destacar que es bueno que la gente lo sepa, que las traducciones al español las está haciendo para toda Latinoamérica Univisión, los reporteros de Univisión, y bueno, nos las está regalando a todos los medios en Latinoamérica, los reporteros, y nosotros las estamos colgando en nuestra página. Y nada, pues hay que seguirnos informando. Y de los casos de México, yo espero en los siguientes días que empecemos a dar, al menos desde Mexicanos, los casos que creemos más fuertes y que ya salió el primero de Joaquín Gamboa Pascoe, lo que tenemos que decir de Carlos Slim ya lo sacamos y ahora venimos con otras cosas. Sí. El significado de esto finalmente también es que la valentía, la honestidad, la libertad no está en los medios, sino en los periodistas. En los 90, Bourdieu, en una feria de Frankfurt, justamente junto a Taslima Nasrim, decía que era necesario crear una confederación europea de periodistas porque ellos podían ser despedidos. Y justamente frente a los intereses corporativos de los grandes medios europeos, que muchos de ellos fueron colaboracionistas nazis, que colaboracionistas estadounidenses, y que no admitían que fueran cuestionadas las grandes fortunas que apoyaron atrocidades en Europa durante la guerra, y que finalmente son despedidos. Pero sí hay que crear una conciencia en que no hay periodistas de segunda ni de primera, sino simplemente editores, maneras de imaginar y de analizar información. Y sobre todo nuevas formas. Sí, y que tenemos que cobrar por hacer ese trabajo, tenemos que crear formas que no obstaculicen la independencia de la información y del análisis. Creo que sí las hay dinero limpio, ¿no? Así es. Y creo que el tema es justo lo que acabas de decir. Los reporteros lo que hicimos fue buscar nuevas formas diferentes de trabajar haciendo lo mismo. Pues nos vamos a quedar hasta aquí, con muchas cosas todavía que seguir discutiendo y si te parece bien hablemos muy pronto, Daniel Izárraga. Claro que sí, muchas gracias por la llamada. Te mandamos un gran abrazo. Bye. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven todos estos temas? ¿Cómo los escuchan? Vamos ahora a seguir con un poco más de música. Tenemos más recomendaciones que hacerles por acá, pero el tema es fuerte. ¿Y cómo vamos a ser actores en esta sociedad y cómo vamos a responder a esta información? Eso es lo que vamos a tener que decidir entre todos. ¿Qué escuchamos, Miguel Ángel? Future Islands, Like the Moon. Vamos a escuchar esa pieza. Venga. She looks like the moon. She says it's your eye. She sees everything. She knows me too well. Soy José Wolfer, originalmente músico de formación, pero hace mucho tiempo dedicado a la gestión cultural y soy actualmente el director de la Casa del Lago Juan José Arriola.
esa primera etapa de acercamiento con la universidad a través de los años que estuve ya estudiando en la Nacional de Música, ahora facultad, pues me indujo por completo en el mundo universitario. Cada quien tiene como su pequeña UNAM, pero cuando alzas un poco la vista y vas conociendo un poco más, te das cuenta del universo tan vasto que representa la universidad, y en el seno de una casa de estudios tan importante, tan grande, tan diversa, tan acogedora como es la universidad, poder hacer esto en este marco, para mí de veras es un gusto y es un privilegio. Primer movimiento. Quería entrar yo escuchando la música, pero pues me desconecté el audífono, yo solita, y ya no sé ni dónde va. Así que sin audífono. No te preocupes, Luisa, acá te contamos qué está pasando. ¿Qué quieres saber? No, ¿Te tarareamos algo? Les quería contar que precisamente esta pieza que acabamos de escuchar, Future Island, de Like the Moon, bueno, es un homenaje muy interesante que realiza esta banda a David Bowie y a Bryan Ferry. De hecho, uno lo puede notar claramente. Mira, Frida Saldívar me dice, ándale, sí, que sí. Es un claro homenaje a la música glam de los años 70, que muchos pensarían que no, que es de los años 80. No, el glam empezó en los años 70, precisamente con esta banda Roxy Music, que era una de las primeras que empezaba con esta ambigüedad sexual, que era parte de la música, con esta otra parte como muy... también le llamaban art rock, ¿no? Como este rock que se mezclaba con el arte y que era de los primeros que utilizaba performance y que hacía arte conceptual en el escenario. David Bowie, por supuesto, que era el rey de todo esto, y en Roxy Music pues nos encontrábamos a Bryan Ferry, que era el cantante, y a Brian Eno, por supuesto, que después se volvió un artista plástico interdisciplinario fenomenal, que de hecho estuvo en el Anahuacalli hace ya algunos añitos. ¿Cuántos habrá sido? ¿2, 3, 4? Igual y hasta más, 4 o hasta más, y lo que hacía es que ponían muchas tarjetas con pinturas, y tenía un programa, digamos, una aplicación, para decirlo en términos más modernos. Entonces, la aplicación lo que hacía es que sobreponía las tarjetas y podía inventar millones de cuadros distintos. No sé, tenía 300 tarjetas y las recombinaciones eran infinitas, o finitas de manera matemática, infinitas a los ojos de los simples mortales, ¿no? Es interesante cómo la música contemporánea sigue recordando estos momentos.
70, 80, 90, 2000, 40 años después y seguimos manteniendo vigente o sea, esto que escuchamos de Future Island, ¿de cuándo es? Este es más o menos nuevecín, ¿no? Si no me equivoco. Future Island no es una banda de los años 70 como puede ser Bowie en su momento o como era Roxy Music. En un momento más les podemos contar más de Future Island y de Like the Moon. El video lo pueden encontrar fácilmente en YouTube y en redes sociales. Está bueno, ¿no? ¿Te das cuenta que te estamos viendo como quien ve un león? Que veo, yo aquí bien emocionada contándoles. Nosotros estamos interesados, nada más nos estás hablando de cosas con las que nosotros no tenemos necesariamente contigüidad todo el tiempo, pero para eso sirve este programa. Bueno, si no me equivoco, Future Island, este es del 2000, sí es de este año, sí, o de 2014. Mira, de 2014, ¿ves? Porque tiene 2 discos, uno este año y otro en el 2014. Si quieren conocer un poco más de la historia de la música glam y de cómo sigue siendo vigente, hay una película bellísima que pueden encontrar en Netflix. Si la encontrarán, en donde quieran, bájenla a internet, no se la piraten, véanla. Contenidos gratuitos, nada más. Velvet Goldmine se llama la película, es una maravilla. Si no me equivoco, es Christian Bale el que sale de chavito que quería hacer glam. Y entonces se enamora de David Bowie, pero no se llama David Bowie porque no podemos poner el mismo nombre, entonces se llama Maxwell Demon. Y Maxwell Demon, y todas suspiran aquí por Maxwell Demon. Es como un Bowie, un cantante lleno de glam y de estrellas. Y no les puedo contar más, pero David Bowie está enamorado de Iggy Pop. Exacto. Iggy Pop es Ewan McGregor. Ewan McGregor sale desnudo con glitter. No les puedo contar demasiado porque hasta me da calor y me da nervios y no quiero que se vea demasiado fanático, pero es increíble porque él representa justamente esta otra parte del rock que entraba en los años 70, que era Iggy Pop, este hombre correoso, rudo, que cantaba canciones como I Wanna Be Your Dog y todas estas cosas como mucho más fuertes, y como todo esto se recombina ya para los años 80. Échenle un ojo a estas películas, échenle un ojo a estos contenidos y cuéntenos qué opinan de estos otros géneros musicales. Tenemos una postal sonora, nos han mandado una postal sonora de la ópera Otelo en Bellas Artes. Qué maravilla, vamos a escucharla y volvemos a platicar de esto. Movimiento. A ver, Filipus Cortázar, bueno, esto fue Otelo, que está ahora en Bellas Artes, todavía siguen las funciones, Vania Nuche lo recomienda, Otelo de Verdi, donde aparece este maravilloso momento de Yago, donde dice, pues yo soy malo, no me tiraron de chiquito, no me pasó nada, soy malo, y así me gusta. Entonces, bueno, creo que es el malo, el verdadero villano de la ópera. Es un malo integral, creo que muy bien logrado por Verdi, todo el tratamiento de la maldad y de la debilidad de los hombres y la facilidad con la que los hombres, los seres humanos, digamos,
pueden ceder a sus pasiones, es algo fantástico. Pregunta Filipus Cortázar, Luisa, por favor, me dices la película que acabas de mencionar donde sale Bale. Christian Bale. La película se llama Velvet Goldmine. Estábamos hace un momento revisando el cast mientras discutíamos cómo la película Velvet Goldmine fácilmente se puede parecer a Otelo de Shakespeare y de Verdi. ¿Por qué no? Se puede hacer un puente entre todas estas cosas. Y sí, Velvet Goldmine, al parecer sí se encuentra en internet de manera gratuita. Ojalá que puedan conseguirla original, porque además tiene un soundtrack increíble. Michael Stipe, el de R.E.M., el vocalista de R.E.M., se encarga de producir la parte musical. Entonces, en este soundtrack, en esta banda sonora, pueden escuchar a Brian Eno, a Placebo, a Shudder to Think, que es una banda construida por muchos rockeros de la época. Pueden escuchar a Tom York de Radiohead, pueden escuchar a Pulp. En fin, es una película que les va a gustar muchísimo. Entre ellos están Ewan McGregor, Jonathan Rhys Meyers, Christian Bale, Toni Collette, Emily Wolf. Está bueno el cast. Ya luego les contaremos mucho más porque ya nos tenemos que... Ya es el minuto mágico. ¿Te vas a comer el minuto mágico de Vania Nuche? No. Échamelo. Hola, Vania. ¿Cómo estás, Vania Nuche? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, salvo las malas noticias. Nada más con nos persiguen todos los días, noticias. pero bueno. Pero es una gran noticia pero que estés por acá, querida Vania. Hay salud, es lo importante. Seguimos todos los días, sí. Vania? Cuéntanos, Vania. Hoy en Radio UNAM, no se pierdan Finlandia, 100 años, 100 músicas por el 96.1 de FM, por supuesto con Juan Arturo Brennan. Por la tarde a la 1, Prisma RU con toda la información de nuestra universidad, el mundo y nuestro país, por supuesto. A las 6 de la tarde, Salud en Hipócrates 2.0. Y a las 8 de la noche, como todos los días, Resistencia Modulada. Hoy estuvo bueno, ayer Resistencia. Está muy bueno todos los días, Resistencia, no se lo pierdan. Bueno. A las 8 de la noche también transmiten por internet, resistenciamodulada.unam.mx y TV UNAM. No se pierdan las maravillas y curiosidades de la Filmoteca con Rafa Aviña a las 9 de la noche. Escúchenlo, 20.1 de TV Abierta y por supuesto www.radio.unam.mx y tv.unam.mx. Gracias, querida Vania Nuche, que tengas un gran día. Gracias, un buen día. Pues nosotros ya nos vamos y nos vamos con una melodía, querido Miguel. ¿Un tema? Un tema musical. El color. Le Couleur. Muchas gracias a todos los que hacen Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. No, a ver, pidos. Es que ya habíamos dicho el mundo desde la universidad. Pero no dijimos gracias a todos los que hacen este programa. Gracias a la familia de TV UNAM, a la familia de Radio UNAM, a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Gracias, Lisa. Gracias sobre todo a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias a mi mamá. Gracias a la mamá de Juana Inés, que me cae muy bien. Gracias, que Miguel Ángel. Saludos a tus hijas. Saludos. Saludos a Ludi, el perro de Frida Saldívar. Se está peinando el bigote Arturo enorme González, que tiene de zapatista. Vania Nuche. Saludos al perro muchacho. ¿Quién más? Saludos a Adriana. Saludos a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Este es Primer Movimiento? El mundo desde la universidad. Ay, al revés. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.